Buenos días, hoy es 14 de mayo de 2026. Estamos en el día 134 de este año y todavía tenemos 252 días para el 2027. Vamos en la semana 20 y media y nos quedan 32 días, 32 semanas más 4 días para el 2027, o sea, 32 semanas, ¿eh? Pues vayamos, vayamos. Me parece muy bien. Estamos leyendo, eres 100% responsable de, quedan 232 días. Ok, 200, sí, sí, sí es 32, pero está muy mal escrito, parece 5. Listo, corregidas. Y bueno, entonces en este momento seguimos leyendo a Brian Moran y Michael Lennington con Eres 100% responsable de tu éxito. Vamos en la página número 84 y leeremos a partir de ahora. Punto. En cierta ocasión, Michael y su familia viajaron a Europa cuando él tenía alrededor de 14 años de edad. En ese entonces, los pasajes de avión eran impresos en papel y cada vez que subías a un vuelo, los agentes de ingreso al avión retiraban la parte del pasaje correspondientemente a ese tramo del viaje. El caso es que esos pasajes tenían valor. Eran tan válidos como el efectivo hasta que la gente de ingreso los tomaba. Pues bien, en aquella ocasión, el agente de ingreso a Irlanda no tomó los boletos correspondientes del vuelo. En esencia, el papá de Michael pudo haber cobrado los boletos de ellos cuatro y les hubiera ahorrado una tonelada de dinero. Tal como Michael cuenta la historia, lo sorprendente es que tan pronto como mi papá notó el error, se acercó a la gente de la puerta de embarque y le dijo, olvidó tomar mis boletos. Yo estaba con mi papá cuando él hizo esto y vi que la gente se detuvo y miró a mi papá con una expresión en su rostro de como si acabara de ver a pie grande. Luego le dijo 5 palabras que nunca olvidaré. Usted es un hombre honesto. Michael recuerda mucho ese viaje, pero lo que más recuerda es el comportamiento de su padre en ese vuelo de regreso. Desde ese día, Michael se ha esforzado por estar a la altura del estándar de honestidad e integridad de su padre. Si emulamos a personas importantes en nuestra vida y este ejemplo comienza en la familia, pero ese no es el único lugar donde recibimos ejemplo. No es solo en casa, sino también en el trabajo con nuestros líderes. Si piensas en personas influyentes en la vida laboral, a menudo se trata de tus líderes. Como resultado de toda organización, es, en algunos aspectos clave, el reflejo del líder. El líder proyecta una sombra sobre toda la organización, sus cualidades y rasgos y cómo él se comporta más que cualquier cosa que diga, influyen y le dan forma a la organización. Al pensar en las organizaciones en las que he estado trabajando a lo largo de mi carrera y en las personas que he entrenado y han sido influyentes en mi vida, veo que fueron mis jefes y que me adoptaron y que he adoptado algunas de las características que vi en ellos. Mirando en retrospectiva, mi experiencia en UPS, el trabajo que tuve cuando comencé a estudiar en la universidad, trabajé, era jefe de un gran motivador y realmente lo emulé, observé lo que él hacía y traté de hacer cosas similares. Aprendí mucho sobre el ver cómo esperaba. Aprendí mucho
con solo ver cómo operaba. ¿Cómo operaba? Claro, y venidos Nicolás, Miguel Ángel, Lili, Yosa, nuevamente José Manuel, Susi, Carla. Hasta el día de hoy, sigo siendo un ejemplo a seguir en algunas de las cosas positivas que él hacía, cosas que aprendí de manera natural al observarlo. Él no me llamó a un lado y me dijo, oye, así es como motivas a la gente. Yo solo le observé cómo él lo hacía y cómo responde a la gente. Por otro lado, por otro lado, él también jugaba a la víctima. Se quejaba de mucho, de cosas que estaban fuera de su control. Recuerdo que también me di cuenta de eso bastante rápido. Desafortunadamente, llevé ese hábito a la siguiente compañía a la que me vinculé y estuve controlando y tuve que controlarlo casi de inmediato. Porque mi nuevo jefe no tenía ni el más mínimo rango de mentalidad de víctima. Aquella era una cultura empresarial completa y diferente a la que yo estaba acostumbrado en mi trabajo, con tanta queja. El punto aquí es que siempre hay aspectos positivos en la mayoría de los líderes y las culturas empresariales, aunque hay que reconocer que algunos no son tan positivos. El hecho es que emulamos a personas que han sido poderosas en nuestra vida. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas personas poderosas en tu trabajo? Los líderes. En este caso, tú a este fenómeno lo llamamos sombra de líder. Michael y yo, ellos que lideraban el grupo, sobre el concepto de la sombra del líder, cómo trabajamos para Sean Delaney, Management Consultants. Bueno, más pasión para leer esto, porque hoy tenemos pasión de toda la semana. Como líderes, proyectamos nuestras sombras en nuestras organizaciones. Si has trabajado en más de una empresa, sabes que la cultura es en gran parte un reflejo del líder. La cultura refleja las características y las prioridades del líder. Los rasgos organizativos reciben la influencia del líder. Ya seas consciente de ello o no, tu organización está sintiendo molestia por tu comportamiento, por tu sombra. Tú estás influyendo en la organización, en las prioridades, en cómo se comportan los miembros, en qué se recompensa, en qué se elogia, en qué se enfatiza y por tu comportamiento más que por cualquier cosa que digas. Ese es el lugar concepto de lo que es una sombra del líder, estar en la sombra. El efecto sombra está siempre presente y es poderoso en todas las organizaciones, sean grandes o pequeñas. Hola, Paco. Esa es la razón por la cual la forma en que ves la rendición de cuentas tiene enormes repercusiones dentro de tu empresa. Si mantienes la visión tradicional de la rendición de cuentas, esta tendrá un efecto dominó en toda la empresa y, como señalamos en el capítulo anterior, afectará también a los demás valores. En este momento, ¿qué dices? ¿Necesitamos hacer un trabajo mejor para responsabilizar a nuestros empleados? No, pones en marcha una serie de creencias y acciones que terminan en que los líderes emplearan consiguientemente negativas en un esfuerzo por lograr lo que los empleados se desempeñaban según los estándares de la empresa. O sea, no por poner letrerito y por decir hay que hacer más, ya, sino que tiene que ser bien hecho. Y cuando tú ejemplificas la práctica de responsabilizar a los demás, accountability, por consecuencias, has sostenido esta plática como una forma aceptable de respaldar a la gente. Tus acciones no les han mostrado a la organización que son exactamente cómo esperas que los líderes en todos los niveles manejen y enfrenten a los miembros del equipo de bajo rendimiento. En esencia, tus actos dicen en voz alta, no toleraremos el desempeño deficiente y castigaremos a cualquiera que tenga un desempeño inferior, muy inferior,
un desempeño inferior al esperado por la empresa, esto crea una cultura de acciones continuas que que en realidad socavan el desempeño y y pueden destruirlo la moral de los empleados. A medida que el rendimiento continúa rezagándose y la moral decrece, los líderes no tienen más remedio que aumentar la frecuencia y la intensidad de las consecuencias y exigirles responsabilidad a sus equipos, lo cual prácticamente garantiza resultados mediocres o retrocesos, pero se mantiene el cliente. Todo esto es desencadenado por tus acciones y tu líder. Mm. Seguimos. El concepto de sombra puede ser una némesis o un amigo. Como líder proyectas una enorme sombra. Gran parte de esta propuesta es ser positiva en la productividad, pero pero como ya lo hemos dicho, la visión predominante en la rendición de cuentas como gestión de consecuencias es improductiva y dañina. No, hace rato tuvimos mucha producción. Es cambiando tu sistema como líder. La única forma de cambiar de manera efectiva y permanente la sombra que crean tus acciones es cambiando primero tu concepto de lo que es la responsabilidad. Como ya señalamos, tus acciones son siempre una consecuencia de tu pensamiento. Tú puedes tratar de actuar de cierta manera, pero a menos que tu pensamiento se alinee a apoye esas acciones, tendrás dificultades de ser coherente con tu modo de pensar. Se necesita una gran cantidad de esfuerzo para actuar en una manera que sea incongruente con tus pensamientos y creencias. Y en ese momento de estrés, tus acciones casi volverán a estar alineadas con tu pensamiento subyacente. Entonces, a menos que cambies la forma de pensar que tú y los demás líderes ven la rendición de cuentas, tu organización tendrá dificultades para hacer otra cosa que no sea aplicar el modelo basado en consecuencias. Ok, ¿cómo vamos por ahí? Nivel de energía, nivel de concentración. Muy bien, Buen nivel. vamos muy bien. Muchas gracias, Susi. Ok. ¿Hay alguien de los que está aquí que quiera leer, que diga, yo quiero leer, tengo ganas de leer en un webinar en una reunión web para practicar Spanglish? No, no. Bueno, aquí tenemos, tú preparas el escenario. ¿Qué dice aquí? Lee Iacocca, el ejecutivo automotriz, dijo una vez, la velocidad del líder es la velocidad del equipo. Ese es el concepto de la sombra del líder. Es la velocidad del equipo. Ese es el concepto de la sombra del líder, quien emula y sigue a su líder. Tú puedes cambiar drásticamente la empresa proyectando una sombra diferente, una sombra basada en la comprensión de que la rendición de cuentas como elección, como un acto profundo de albedrío, de libre albedrío, cambia tu forma de pensar y cambia la forma de actuar, lo que a su vez contribuirá poderosamente
a cambiar el comportamiento de todos. Resumiendo, o sea, resumiendo el libro, ya se nos acabó, yo les dije. En los capítulos anteriores hemos tratado de contestar las decisiones tal como nosotros las vemos. Entre la información tradicional y rendición de cuentas y la que nosotros empleamos, la que nosotros llamamos a una rendición de cuentas saludable, pues está basada en la libertad y en la capacidad de decidir del individuo. Creemos que la libertad de tomar decisiones es la esencia verdadera responsabilidad. La mayoría de las personas entienden intuitivamente que la responsabilidad como un rasgo de carácter personal, no como nada, como la disciplina de tomar buenas acciones y emprender acciones positivas. Sin embargo, es bastante frecuente que quienes tienen dificultades para ser responsables no confíen en sí mismo para tomar sus decisiones producidas de manera consciente. Como resultado, suele ser poco eficaces. No creen que lo harán lo que es necesario para lograr sus metas. Se van a quedar ahí estancados. Y bueno, siguen los resúmenes del capítulo que están en la parte de les voy a dar la página donde estamos. Página 87. No se ve la pantalla. Disculpa, Paco. Bueno, pero tengo una pregunta. ¿Quién va a leer? ¿Paco? A ver, déjame ver si alcanzo a leer, porque estoy en el celular, pero a ver, no, ¿Ya? no. ¿Qué es? Resumiendo. Resumiendo, introducción. En los capítulos anteriores hemos tratado de contrastar las diferencias tal como nosotros lo vemos entre la definición tradicional de rendición de cuentas y lo que nosotros llamamos una rendición de cuentas saludable, pues está basada en la libertad y en la capacidad de decidir del individuo. Creemos que la libertad de tomar decisiones es la esencia de la verdadera responsabilidad. La mayoría de las personas entiende intuitivamente la responsabilidad como un rasgo de carácter personal, como la disciplina de tomar buenas decisiones y emprender acciones productivas. Sin embargo, es bastante frecuente que quienes tienen dificultades para ser responsables no confíen en sí mismos para tomar decisiones productivas de manera consistente. Como resultado, suelen ser poco eficaces y no creen que harán lo que sea necesario para lograr sus metas. En el capítulo, decía algo así como en el capítulo 1, me perdí, me perdí. ¿Dónde es? Disculpa, ahí está. El capítulo 1 conté una breve historia sobre cómo le ayudamos a nuestra hija teniendo todavía muy corta edad a aprender a tomar decisiones productivas en función de las posibles consecuencias positivas que éstas le generarían. Como padres o personas influyentes de niños o adolescentes, solemos ejercer un gran impacto en el curso de sus vidas al ayudarlos a comprender las relaciones de causa y efecto entre sus elecciones y la vida que ellos llevarán en el futuro. Las investigaciones muestran que algunas de las decisiones que tomamos en los primeros años de vida pueden ponernos en un camino de resultados y consecuencias que no se materializan por completo hasta décadas en el futuro. Los años escolares son un momento particularmente crucial en el cual
crece la independencia. Ahí no alcanzo a leer. Dale, la- crece la independencia y disminuye la influencia de los adultos. Algunas elecciones hechas durante esa etapa tendrán un efecto significativo y duradero de por vida en varias áreas de la vida. Ah, ¿dónde voy? En los aspectos económicos de Brookings Institute ha estudiado en profundidad el tema de la pobreza. En 2013 identificó tres elecciones clave de los adolescentes, que los adolescentes y adultos jóvenes pueden hacer para evitar la probabilidad de llevar una vida de pobreza. Elegir, uno, elegir permanecer en la escuela y graduarse. Dos, optar por esperar para casarse y tener hijos hasta después de los 21. Tres, encontrar un empleo de tiempo completo y mantenerse empleados. Para algunos, los desafíos familiares, económicos y sociales hacen que estas elecciones sean más difíciles que para otros. Sin embargo, si un adolescente hace estas tres cosas, su posibilidad de que caiga en una vida de pobreza es solo el del 2%. Además, tendrá un 74% de posibilidades de unirse a la clase media e incluso a la clase alta. No, no es que sea estadísticamente imposible recuperarse en la vida, es solo que necesitará hacer un esfuerzo mucho más significativo y sostenido con muchas menos probabilidades de un éxito de las que habría si se tomaran estas tres decisiones desde un comienzo. Es por esto que los estudiantes de secundaria deben conocer estos hechos y comprender que si eligen abandonar la escuela o tener hijos antes del matrimonio, también están eligiendo los resultados y las consecuencias a largo plazo que irán de la mano con este tipo de elecciones. Ya sea que hayan, ya sea que hayan tomado buenas decisiones en la escuela secundaria o no, los adultos que luchan por tomar decisiones productivas tienden a buscar a alguien que los haga sentirse responsables. Esto puede sonar como un atributo positivo y a muchos líderes les encanta escuchar esta frase, pero no es lo que significa tomar las riendas de la vida. Este enfoque de baja eficacia se basa en renunciar a la capacidad de elección y tener control sobre las circunstancias. De hecho, estás diciendo que dependes de otra persona para que te ayude a impulsar tu éxito. Curiosamente, dado que la mayoría de los jefes aplica la gestión de las consecuencias, esos mismos trabajadores que quieren rendir cuentas también tienden a comenzar o a resentirse con sus jefes y a resistirse a ellos. La mentalidad, ya sea a nivel consciente o inconsciente, de la mayoría de los jefes que confían en las consecuencias como un método para responsabilizar a otros, es que no se puede confiar en que los subordinados directos hagan las cosas productivas sin la amenaza de recibir consecuencias. Esta falta de confianza a nivel profesional es a la vez condescendiente y cáustica. Si un jefe no puede confiar en un miembro de su equipo sin su supervisión, entonces tiene un miembro de equipo equivocado. Por otro lado, si se trata de un colaborador que sí inspira confianza, este verá el modelo de consecuencias como lo que en realidad es una falta de confianza en su capacidad e integridad para hacerlo productivo. Esa relación es la antítesis del desarrollo de cultura de equipo de alto rendimiento. En la evaluación final, los individuos que se han hecho responsables de su propia vida y de su éxito profesional logran más y tienen más bienestar que aquellos que no han tomado la responsabilidad de sus actos, como debe ser según las estadísticas. Los líderes que fomentan la verdadera rendición de cuentas
por convicción propia, con sus equipos superan a sus colegas que piensan lo contrario. En este capítulo final veremos una vez más que es la responsabilidad por convicción propia y cómo reconocerla. Luego describiremos cómo aplicar este concepto primero como individuos y luego como líderes. Hasta ahí, Michael, porque mi perrita está ladre y ladre, no sé si le escuchan. Hasta ahí, Leo. No se escucha, pero muy bajito. Bueno, yo sí la escucho y me está distrayendo, pero a ver, bueno. ¿Qué es la responsabilidad por convicción propia y cómo reconocerla? ¿Cómo se puede saber cuando alguien se ha adueñado psicológicamente de su rol laboral? ¿Qué comportamientos exhibe este miembro del equipo? ¿Cómo es su forma de pensar? ¿En qué se diferencian sus acciones de las de un empleado promedio? ¿En qué se diferencian sus resultados del, de los empleados sin sentido de responsabilidad? En esencia, de lo que se trata este libro es de darles respuesta a todas estas preguntas. ¿Cómo se manifiesta la responsabilidad propia? Trata de recordar a alguien que hayas conocido que claramente tenía una mentalidad de responsabilidad propia con respecto a lo que hacían. Tal vez fue ese médico en la sala de emergencia, aquella vez que tu hija tenía una temperatura de 105 grados. Al hablar contigo y con tu hija de tal manera que demostró que tu hija le importaba y que él estaba al tanto de su situación y también de otras responsabilidades que tenía que cumplir. Tal vez fue el agente de bienes raíces que te demostró sin proponérselo, de que de verdad se preocupaba más por lo que fuera mejor para ti que por optimizar sus comisiones. Quizá fue ese asistente de lavado de autos que mostró más compromiso para cumplir con su misión de dejarte el carro en condiciones óptimas que otros empleados a los que le has pagado 10 veces más y aún así no han hecho su trabajo tan bien como debían. La responsabilidad por convicción propia puede ser difícil de definir, pero la reconocemos cuando la vemos. Se trata de personas que se adueñan de sus funciones, que no se detienen en los límites definidos en la descripción de su trabajo, sino que se apropian de su labor en toda la extensión de la palabra. Es el conductor de Lyft que mantiene en su auto botellas de agua fría para brindarles a sus pasajeros. Es el dueño de casa que recoge la lata que alguien tiró frente a la casa de un vecino. Es el profesional del cuidado del césped que te dice que te daño, ¿eh? Que te dañó tu cerca sin querer, cuando lo más probable es que tú no lo habrías notado ni sabido que fue él, y reemplazar las partes rotas la próxima vez que te corta el césped. Es todo este tipo de personas que ve un propósito más grande en lo que hace y siente que su principal responsabilidad es cumplir con ese propósito. Todos ellos adoptan altos estándares y esperan que los demás también lo hagan. Se trata de gente que ha asumido la administración de sus diversos roles en la vida, que tienen la iniciativa para tomar decisiones que están en línea con el cumplimiento de su misión, que hace el esfuerzo extra, a veces a costa de un sacrificio personal, que se atreve a romper las reglas cuando hay una razón válida y superior para hacerlo. Piensa, piénsalo. ¿Quieres un médico que tenga que rendir cuentas por temor a las consecuencias y trabaje al pie de la letra de los protocolos del seguro? ¿O prefieres uno que se haya hecho cargo de su juramento hipocrático?
¿Quieres que un conductor de autobús para tus hijos que sepa que tendrá que rendir cuentas por su desempeño a tiempo o uno que haya hecho cargo de su eficiencia y de su responsabilidad de mantener seguros a sus pasajeros? La responsabilidad por convicción propia no es una mentalidad que sea posible obtener responsabilizando a las personas ni cuando son otras las que tratan de hacer que tú seas responsable. Podrás lograr el cumplimiento de los estándares mínimos, pero ¿quién quiere que su neurocirujano cumpla con los estándares mínimos? Hacer que tus colaboradores se sientan capaces significa que ellos sepan identificar los problemas y sean creativos en la manera de solucionarlos. Perdí. A ver, ¿dónde estoy? A ver, Michael, me perdí. ¿Puedes subrayar ahí? ¿Dónde voy? Terminaste este, ¿no? Lo del médico. Mm. La responsabiliza, la, es, el hacer que tus colaboradores, hacer esto de abajo, ¿no? Pero vuelvo a leer eso, bueno, la responsabilidad No, está bien. es ahí, ¿verdad? Hacer que tus colaboradores se sientan capaces significa que ellos sepan identificar los problemas y sean creativos en la manera de solucionarlos dentro de las limitaciones del sistema en el que se encuentran. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos británicos, al escuchar que las tropas británicas y estadounidenses ubicadas en Normandía ya no recibían cerveza, encontraron una manera de adaptar los soportes de los tanques de combustible sobrantes en las alas de sus avionetas para dejar caer barriles de cerveza cerca de las tropas. Esto con el fin de ayudarles a mantener la moral en alto. Ciertamente, este no era un requisito laboral de los pilotos. De hecho, el gobierno británico intentó detenerlos en un momento determinado. Ellos lo hicieron para ayudar a ganar la guerra, animando a las tropas con la aprobación extraoficial del mando superior. Los pilotos cumplían un propósito más amplio que las descripciones. ¿Dónde estoy? Es que, a ver, ¿me lo puedes subrayar? Las descripciones señaladas en, en, ¿qué? En sus cargos para promover la causa de ganar la guerra. Eso es apropiarse de tu cargo, de tu responsabilidad ante la vida. Las personas que se han hecho cargo de su responsabilidad laboral encuentran satisfacción en el trabajo y se sienten satisfechas al desempeñarse a la altura de los altos estándares de excelencia que han adoptado. Si quieres formar colaboradores responsables a tu alrededor, deja de tratar de responsabilizarlos por temor a recibir unas consecuencias y comienza a hacer que ellos se sientan capaces. Hasta ahí, Michael. Me está doliendo la garganta. Muy bien, Paco, muchas gracias. Bueno, pues le damos una paginita más. Resumiendo, a nivel individual, o sea, a nivel individual. ¿Dónde estás en en el espectro responsable-víctima? Si estás buscando obtener en el plano personal mayores niveles de responsabilidad en la vida porque quieres experimentar mayor éxito y satisfacción, lo único, el único lugar desde el cual puedes comenzar es desde donde te encuentras ahora. Tómate unos minutos para determinar dónde te encuentras en el espectro responsable-víctima. Esta no es una escala absoluta, es solo una evaluación para que decidas en qué áreas quieres trabajar. Hemos dicho, como hemos dicho, nadie es 100% víctima ni 100% responsable. Todos vivimos en algún punto intermedio. Lo más importante es la dirección en la que vamos.
Una de las cosas más difíciles de hacer en la vida es autoconfrontarnos, autoconfrontarnos con la verdad sobre nosotros mismos. Sin embargo, el problema es que si no enfrentas nuestra realidad, nunca podremos cambiarla. Cada viaje, ya sea mental o físico, debe comenzar donde te encuentras. No es siempre fácil confrontar con la verdad. A todos nos gusta comenzar desde el lugar más cercano a nuestras metas, pero esa selección no es una opción. A veces la verdad duele, a menudo lo que resistimos y a veces nos molesta, pero la única forma de cambiarla es autoconfrontarnos y conociéndola. Si estás listo para profundizar en qué parte de este espectro te encuentras, coloca marcadores en el capítulo 1 hasta el 4, ya que esos capítulos profundizan en aspectos relacionados con la mentalidad de víctima, así como la mentalidad de responsabilidad, de modo que te ayudarán a ver en qué punto estás de tus áreas. Ok, vamos en la página 80 y 91. Y quiero ver si realmente en el capítulo 1 se habla de eso. Ok, sí, ok, sí. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Van a revisar el capítulo 1 para hacer esta evaluación que nos sugiere, porque creo que esa nos va a ayudar. Dice el capítulo 1, capítulo 1 hasta el 4, ya que estos capítulos profundizan en aspectos relacionados con la mentalidad de víctima, así como la mentalidad de responsabilidad, de modo que te ayudarán a ver en qué punto estás en esas áreas. Bueno, pues nos quedamos aquí, lo vamos a anotar, estamos en la página 80, 91, perdón. Bueno, pues aquí nos quedamos el día de hoy.